Historias escritas por Alex Morales Gómez. Los invito a que visiten su página de Facebook, en donde encontrarán más historias aterradoras. El enlace se los dejo en la descripción de este video. Sin más, comenzamos. Relatos del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco, del muñeco. Historias del rancho. Yo nunca he sido miedosa, ni muy creyente de lo paranormal. Pero un día, veníamos mi sobrino y yo de la tienda. Eran tiempos cuando se oscurece temprano. Eran aproximadamente las 7 de la tarde. Veníamos charlando y cuando estábamos a punto de llegar a casa, vimos un pájaro negro de gran tamaño parado en la barda, viendo fijamente hacia el corral. En cuanto nos escuchó, voló hacia atrás sin darse la vuelta. Se veía bien raro volando así. Mi sobrino y yo paramos en seco al verlo, pero más nos sorprendió cuando al tocar tierra en un lote baldío que estaba al lado, se convirtió en una especie de perro. Corrió y se metió entre unas ramas que había tirado mi madre ahí días atrás cuando podaron un árbol. Yo le dije a mi sobrino: corre a traer los cerillos para prender fuego a las ramas y quemar a ese animal. Él fue corriendo, pero mi madre salió de la casa y me gritó que no hiciera eso, que el animal se me echaría encima. Yo estaba aferrada a prenderle fuego, pero no me dejó. Luego, al siguiente día, me dijo mi mamá: anda, levántate y ahora sí, préndele fuego a las ramas. Y fui a hacerlo. Quedamos sorprendidas porque las ramas formaban una especie de choza. Había un tipo de nido, había ropa de bebé y pues le prendimos fuego a todo y nunca supimos qué pasó ahí. Cabe señalar que ahí donde vivíamos es un lugar algo solitario y se ven muchas cosas paranormales. En otra ocasión, era mediodía y yo estaba planchando mi ropa, pues era un domingo y el lunes iría a trabajar. Oí unos ruidos afuera y me asomé. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver una viejecilla enredada en el árbol de una casa sola a solo 2 casas de la mía? Ella andaba toda vestida de negro, traía un velo en su cabeza que le cubría el rostro, tenía una gran joroba. La estuve observando, la vi que con trabajo se desenredó del árbol y se sacudió las hojas. Pensé: va a misa de las 12. Me metí y seguí planchando y esperando que pasara por mi casa. Cuando la vi, venía rumbo a mi casa, a paso muy lento. Pasó como media hora y nunca la vi pasar por mi casa. Acabé de planchar y mi madre me llamó a comer. Le estaba platicando de la extraña viejecita y estábamos en eso cuando una señora tocó insistente y mi madre salió y le dijo: ¿qué se le ofrece? La señora le dijo: oiga, vengo a buscar a una señora ya vieja que salió de esta casa y se llevó a mi niño. A lo que mi madre le contestó: pues aquí solo vivimos mi hija y yo,
yo soy la única vieja que vive aquí. La señora le dijo: no, usted no es. Es una viejecita mucho más mayor que usted y anda toda de negro y está jorobada. Es que se llevó a mi niño y dicen que de aquí salió ella. Mi madre le dijo que yo la vi enredada del árbol, pero que nunca pasó por aquí. La señora se fue muy preocupada porque no encontraba a su hijo. Nosotras nos olvidamos un rato del asunto e hicimos nuestras labores. Ya casi al caer el sol, mi madre fue y le preguntó qué pasó con su niño, que si lo encontró. La señora le dijo que sí, que llegó solo, agitado y muy asustado, pues dice que cuando él iba a la tienda, vio que la viejecita salió de la casa de usted y que le dijo: ayúdame, niño, ando perdida, y que el niño le dijo que sí, claro que sí, ¿para dónde vive más o menos? Y que la viejecilla le señaló hacia unas labores que están como a 2 kilómetros de donde estaban. Lo agarró del brazo y se fueron, que al llegar a la labor había muchos nogales, árboles de nuez, y que le dijo: creo que ya nos perdimos. Que ella volteaba hacia arriba a ver los árboles y le dijo al niño: ya regresa, porque te andan buscando, ya aquí déjame. Y el niño buscó con la mirada el camino para regresar solo unos segundos, y al voltear para despedirse de la viejecita, ésta ya había desaparecido. El niño le gritó y la buscó con la mirada y no la encontró, cosa que se le hacía imposible, pues ella caminaba muy lento. Le dio escalofrío y salió corriendo hasta llegar a su casa. La anciana. Esa noche volví a casa después de una reunión con amigos. Tenía yo escasos 18 años y vivíamos a las afueras del pueblo, en una casa bastante amplia y bonita. Pero antes de llegar a la nuestra, había una casita donde vivía una anciana que se veía ya muy débil y enferma. Al parecer, no tenía ni hijos ni algún familiar que le ayudara, así que las personas de aquel lugar le colaboraban con alimentos y otras cosas que necesitara, pero en realidad se valía por sí sola en su pequeña casa. Esa noche, al pasar junto a la casa de ella, pude verla desnuda y embadurnada toda su piel de una crema negra oscura. Al principio pensé que había enloquecido, pero después escuché que decía una letanía. Parecía una oración, pero no lo era. Decía, mirando al infinito: aquí estoy, Señor, te entrego mi cuerpo, te doy el poder para que hagas de mí lo que quieras. En ese momento, no puedo decir que vi un demonio o alguna figura. Simplemente el ambiente se hizo oscuro y una simple sombra, más oscura de lo normal, dio con la anciana en la frente y ésta cayó al suelo convulsionando. Yo corrí a socorrerla, ya que pensé que tal vez había sufrido un ataque o algo parecido, pero una fuerza superior me impedía que me acercara a ella. Era como si una barrera invisible que no me dejaba avanzar. No es que no pudiera tocarla, es que mis pies no me respondían. No podía moverme, quedé paralizado por completo, viendo a aquella anciana en el suelo, cómo se revolcaba convulsionando. Pasaron 10 o 15 minutos cuando se puso de pie. Me miró fijamente, pero en sus ojos había vida,
No eran los ojos de la anciana que yo había conocido siempre, pero así como se veía una luz de vida, también se veía una maldad que nunca antes había visto. Pasaron más de 2 minutos antes de que pudiera moverme, y cuando lo pude hacer, simplemente corrí a casa. No sabía qué era lo que había presenciado, pero algo en mí me decía que era algo siniestro. A la mañana siguiente, cuando volví al pueblo, pasé por la casa de la anciana y la vi ahí muy tranquila, dando de comer a sus gallinas. Me miró y me saludó cordialmente como siempre lo hacía, pero su mirada seguía siendo la de esa noche, llena de vida, pero también de misterio. Después de saludarme, simplemente me dijo: joven, no intente entenderlo. Todos queremos ser jóvenes eternamente. Simplemente la saludé con un movimiento de cabeza y seguí para el pueblo. Aquella mujer que antes me causaba ternura, en ese momento solo podía causarme miedo. 2 días después, aquella anciana murió. La gente del pueblo y los alrededores acudieron a su entierro, ya que era muy querida por todos. Yo aún no le había dicho a mis padres lo que había visto esa noche. Era algo que no se puede explicar como algo razonable, así que me quedé callado. Pero la historia no termina aquí. La gente empezó a seguir viendo a esa anciana en su casa en las noches. Se le escuchaba caminar y llamar a sus gallinas. Se le veía cómo iba por toda la casa con una vela encendida, ya que aquella pequeña casucha no tenía luz eléctrica. La gente empezó a evitar pasar por aquella casa, tan así que desviaron el camino por un lugar más alejado. Aseguraban que el espíritu de esa vieja seguía viviendo allí, pero era un espíritu cargado de una energía extraña y oscura. Con el tiempo, aquella casa fue cubierta por la maleza y allí sigue, entre los árboles y arbustos. Ya casi es imposible verla, pero quienes han pasado por allí en la noche aseguran que la anciana sigue caminando y llamando a sus animales. No sé dar una explicación de lo que vi esa noche, pero creo que aquella anciana entregó su alma al diablo para vivir eternamente. Al menos, eso es lo que pienso. La anciana de los gatos. Él llegó a vivir a aquel caserío después de haber tenido una relación tormentosa en su matrimonio. Una esposa celosa y posesiva. Esperaba empezar una nueva vida, así que alquiló una pequeña casa al lado de una casucha donde vivía una anciana que casi ni podía caminar, mujer que iba con una decena de gatos para arriba y para abajo. Se le veía encorvada y taciturna, como si trajera la muerte pegada a sus espaldas. La casa donde él iba a vivir se notaba descuidada, como si llevase mucho tiempo sola, pero él muy pronto la organizó y le hizo algunos arreglos, los cuales el dueño de la casa agradeció. Pero semanas después de estar allí, empezó a sentir malestares, fiebres, vómitos y un cansancio inexplicable. Un malestar que muchas veces no lo dejaba ponerse de pie ni hacer sus labores de campo, que era lo que él hacía alrededor de aquella casa, ya que tenía un buen terreno, pero su salud seguía desmejorando. Una vez, cuando estaba en la plaza principal de un caserío de 6 o 8 casas, le preguntó a un amigo que había conseguido por ahí qué podía hacer.
Aquel amigo, sin pensarlo, dijo que no era nada más y nada menos que su propia vecina, que era una bruja, y que no le gustaba que nadie viviera en esa casa, ni mucho menos que labrara esa tierra, y que estaba haciendo hasta lo imposible para que él se marchara, como lo habían hecho otros, y si no lo hacía, moriría, como le había pasado a algunos. Pero él, un hombre decidido, la enfrentó a pesar de que ella se veía una mujer muy frágil. Ella, en un susurro de voz casi inaudible, le respondió que no creyera en cuentos e historias de brujas, que eso no existía. Llamó a sus gatos por el nombre de personas y se marchó a su casa. A la mañana siguiente, el amigo que le había contado lo de la bruja había desaparecido, y por mucho que intentaron, no pudieron encontrarlo, ni vivo ni muerto. Se llamaba Felipe. 2 días después, en la casa de la vieja o de la bruja, apareció otro gato con aquel nombre, Felipe. Así que él entendió la macabra historia de la bruja. Ya fuese que consiguiera a un gato por cada persona que matara, o que dentro del alma de ese gato viviera la de aquel hombre que había muerto. Después de la noche que desapareció su amigo, empezó a vivir una serie de acontecimientos que lo hicieron convencer que, en realidad, era una bruja su vecina. Sentía la presencia de alguien que llegaba y le hablaba al oído. Era poco lo que entendía de lo que ésta le decía. Lo que sí podía entender perfectamente era: márchate o vas a morir. La realidad es que no quería marcharse y siguió labrando la tierra, a pesar de su malestar y su desgano. Una mañana, mientras labraba, encontró los huesos de una persona. Alguien estaba enterrado allí. Fue así que dio aviso a las autoridades y encontraron varios cadáveres, incluidos los del amigo que le había contado la historia de la bruja. Él fue requerido por las autoridades a rendir indagatoria, ya que los cadáveres estaban en la propiedad donde él vivía, pero solo por el cadáver de su amigo. Los demás eran anteriores a cuando él vivía allí. Pero dio la casualidad que la noche de la desaparición, él había viajado a su pueblo natal, y esto lo dejó libre de sospecha. No había pruebas de que fuese aquella anciana la que había asesinado a aquellos hombres, pero sí era muy sospechoso que ella siempre quisiera que aquel que vivía en aquella casa y labrara la tierra se marchara. Él, después de esto, hizo que se iba del pueblo, pero no era así. Al dueño de la casa le dijo que haría que eso pensara todo el mundo, para él volver preparado para combatir a aquella mujer. Fue donde una amiga de su madre y le contó la historia que estaba viviendo. Esta le dijo que había que buscar artículos extraños en la casa y deshacerse de ellos. La mayoría de estos pueden ser huesos o polvo. Debía llevarlos al cementerio. Después de encontrarlos, debía regar agua bendita en todas las entradas de la casa y la siembra.